buenos días, Honduras. Estamos en vivo en el Foro La Entrevista este jueves 27 de junio del año 2024. Estamos también para ustedes en las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional y por supuesto en el www.canal11.hn. Saludamos a los hondureños que desde el extranjero se conectan con nosotros en esta plataforma digital. Esta mañana hay un tema interesante y es que en los próximos días se va a estar desarrollando el encuentro del Foro de Sao Paulo y la Mesa de Integración Latinoamericana y Caribeña aquí en Honduras, en una convención sin precedentes que se ha dado en los últimos años y que se va a desarrollar precisamente en este 2024 en el marco del golpe de Estado y en conmemoración de los 15 años del mismo. Voy a darle la bienvenida a mis invitados de esta mañana, como siempre expertos de alto nivel que van a presentar sus opiniones sobre este tema, opiniones que quizá no estén de acuerdo en algunos momentos, y vamos a darles la bienvenida, por supuesto, a este su espacio. Me acompaña esta mañana vía Zoom en esa plataforma digital el abogado Gilbert Bertrand. Él es miembro y representante del Partido Nacional aquí en el Foro La Entrevista. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, enorme placer para mí el poder estar con todo el pueblo hondureño a través de esta plataforma de Zoom y con ustedes en Canal 11. Contento y listo para poder dialogar de este tema que creo yo que es contraproducente para el país, puesto que nada bueno nos podrían venir a enseñar ideologías que lastimosamente han demostrado fracasar en cada uno de los países en los cuales han sido aplicadas. Pero bueno, listo para poder dialogar y para poder debatir con ustedes y con el pueblo hondureño como testigo. Gracias, abogado. Me acompaña también el reconocido escritor y analista connotado nacional, Neri Alexis Gaitán. Muy buenos días. Es un gusto saludarla y también al auditorio, al pueblo hondureño. Es muy importante que podamos hablar un poco sobre qué representa el Foro de Sao Paulo para Honduras, los peligros que conlleva y cómo miramos que nuestra democracia está en peligro y que debemos afianzar nuestro sistema democrático, que es el sistema de vida que hemos elegido la mayoría de los hondureños. Bien, voy a comenzar con ustedes preguntándoles qué significa para ustedes la visita del Foro de Sao Paulo, de estas figuras políticas, no solamente nacionales, sino también internacionales durante este evento en este fin de semana. Y comienzo con el abogado Gilbert. Sí, mire, yo creo que hay que hacerle entender primero al pueblo hondureño qué es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización de partidos políticos de izquierda radical que se conjuntó por allá por los inicios de los años 90 y que empezó a trazar una línea para poder ganar el poder en algunas ocasiones de manera democrática, y una vez ganando ese poder de forma democrática a través de las urnas, quedarse en el mismo a través de prácticas totalmente, como lo decía don Neri, antidemocráticas. Lo hemos visto, hay ejemplos puntuales en los cuales nos podemos apoyar para mencionar esto, como es el caso fundamental de Venezuela. El liderazgo de Venezuela en el Foro de Sao Paulo fue enorme a través del extinto dictador Hugo Chávez. Luego lo tenemos hoy como una de sus principales figuras a Nicolás Maduro, también una figura que ellos han caído prácticamente en una manera de idolatrarlo, prácticamente considerando que es el camino correcto. Es una institución que lastimosamente y una organización que lastimosamente a donde llega, lo que llega es hablar de una ideología retorcida que donde ha sido aplicada no ha logrado más que simple y sencillamente destruir los cimientos democráticos y coartar la libertad de cada uno de los pueblos. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vimos en muchos momentos también con acciones dictatoriales y totalmente equivocadas en otros países que han sido valientes y que han logrado luchar contra ellas, como por ejemplo el caso de Argentina recientemente. Es una organización en la que al final del día lo que importa y lo que prima es la parte estrictamente política y la parte ideológica, donde nunca hay soluciones, donde de lo que se habla normalmente es del por qué, por ejemplo, algunos enemigos externos no dejan avanzar los supuestos enormes pasos que quieren dar los países. Se habla de cómo siempre hay un enemigo externo, ya sea el imperio, que muchos señalan y que continuamente hablan de él. Por ejemplo, cuando se habla de Estados Unidos, siempre es un enemigo externo
que tienen este tipo de ideólogos de izquierda radical. Si no se habla de eso, también se habla también de la empresa privada, se habla del empresario como un enemigo, se trata de la lucha de clases, que es una de las más grandes teorías que siempre han tenido estos radicales de izquierda que vienen al país, culpando siempre al empresario, a aquel generador de empleo, lo culpan de la explotación y del sufrimiento del resto del pueblo, cuando no es así. Se caracterizan también por hablar de muchos proyectos sociales que, por ejemplo, como es en el caso de Libertad de Refundación, lo que hacen es llevarlos al fracaso, porque, por ejemplo, en Honduras hoy por hoy estamos viviendo una multicrisis, un fracaso prácticamente generalizado en todas las áreas de gobierno. No hay salud para el pueblo, no hay medicinas en los hospitales, no hay educación, no hay seguridad. Volvimos a ser el país más violento para las mujeres y ser el país y la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula más violentas del mundo. Ha fracasado por completo la estrategia de la lucha contra la criminalidad. Y esto es de verdad un factor que se repite en estos países, pero nunca son ellos los responsables. Fíjense que ahora me enviaban a mí, y yo muy curioso, porque muy temprano me enviaban cuál era la agenda que tiene, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo, que le quieren poner 15 años de resistencia a CELAC social. Tienen un pequeño temor de ponerle Foro de Sao Paulo porque saben lo que significa. Entonces le ponen CELAC social. Y fíjense ustedes algunas de las temáticas nada más que van ellos a tocar. Por ejemplo, uno de los temas que me llamaba dice la soberanía de los pueblos frente al poder corporativo. ¿Qué quiere decir la soberanía de los pueblos contra el poder corporativo? Ahí vamos con la primera gran idea que ellos tienen, y es establecer que el empresario es el malo. ¿Y esto qué significa? ¿Y qué termina dándose? Termina convirtiéndose en un ambiente, Alejandra, hostil para el empresario, y lo que hace simple y sencillamente cualquier inversionista nacional es sacar su dinero, y lo que hace un inversionista extranjero es obviar por completo la capacidad de poder invertir en el país. Otro nada más que le voy a dar: la crisis del capitalismo, el ascenso de la ultraderecha y de las nuevas derechas. Había uno que me llamaba mucho la atención. Justicia fiscal, la lucha contra la oligarquía transnacional. Vamos a ver, esta temática, por un Dios, ¿qué le va a funcionar al pueblo hondureño? ¿En qué al pueblo hondureño que son y mentiras? Trayendo, esto solamente demuestra, Alejandra, que el gobierno está patas arriba, que lastimosamente se quedaron viendo por el vidrio de atrás, que no quieren construir, que lastimosamente se han quedado faltos de ideas, y que al final del día lo que tienen ellos como una claridad es que se van a trincherar en su pensamiento idílico, que, insisto, yo no tengo ningún problema que tuvieran ese pensamiento como lo vienen teniendo estos incapaces de libre hace más de una década, pero estaban fuera del poder. Hoy, estando en el poder, lejos de ver esto con tranquilidad, lo tenemos que ver con mucha preocupación, porque si estos que tiene usted también aquí en la mitad de la pantalla son los grandes ejemplos que tiene el gobierno de Xiomara Castro, pues allí nos pretenden llevar. Allí es donde nos pretenden llevar a nosotros. Es ese liderazgo que ellos admiran, es ese liderazgo que aspiran para nuestro país. Y eso es lo que los buenos hondureños, que somos mayoría, que no somos de izquierda, que no somos radicales, que no somos socialistas, que no somos comunistas, que lo que queremos es vivir en paz y tener un país que salga adelante con las condiciones correctas, no se lo vamos a permitir, como les hemos dicho fuerte y claro. Bien, licenciado Nery Gaitán, su opinión sobre qué es para usted el Foro de Sao Paulo y la Mesa de Integración Latinoamericana y Caribeña. Sí, como no, contándole un poco al pueblo hondureño, el Foro de Sao Paulo se crea en 1990 a instancias de Fidel Castro, y obviamente saca la cara a Ignacio Lula da Silva con su partido de los trabajadores. Obviamente, viniendo de Castro, es una confluencia izquierdista en todo momento. Lo que se quiere es afianzar el izquierdismo en América Latina. Al inicio había 48 grupos que constituían este foro, pero en la actualidad parece que son como unos 123 foros, en donde agrupa partidos de izquierda y
de centro y radicales. Creo que ahí ya tenemos muy claro las intenciones de este foro de instaurar el populismo de izquierda en América Latina. Lo que nosotros siempre nos preocupa es que no hay calidad de vida, no transmiten calidad de vida. Y miramos que todos los ejemplos que hasta el momento ha desarrollado el Foro de Sao Paulo y los dirigentes que han podido llegar al poder han conflictuado sus países. Miramos la gran corrupción de Lula da Silva en Brasil, lo que pasó con Evo Morales, con Rafael Correa, lo que pasó con Chávez, la terrible situación que en este momento está viviendo Venezuela. Entonces nosotros nos preguntamos como hondureños, ¿qué nos trae el foro a Honduras? ¿Qué ganancia vamos a tener con que venga esta cumbre acá? ¿Qué le va a traer al pueblo hondureño? Eso es lo que uno cuestiona verdaderamente. Creemos que no van a traer nada nuevo, es más de lo mismo, y la intención específica que hay es venir a acuerpar el gobierno de Libre para que se refuerce en las tendencias izquierdistas y ver de qué manera este partido sigue en el poder por el medio que sea en las elecciones del 2025. A nosotros nos preocupa mucho que miramos que el sistema democrático tiende a estar en peligro. Obviamente no podemos dar la mejor calificación al gobierno Libre a 2 años y medio de gobierno, ya casi que va de salida, donde miramos que la mayoría de promesas de campaña no se han cumplido y sobre todo que se ha encarecido la vida. Ya lo decía Kilbert, aquí tenemos problemas de todo tipo. Se ha incrementado la violencia, los feminicidios, tenemos graves problemas de salud, de educación, de empleo. Entonces nosotros, más allá de las ideologías, lo que tenemos claro es que el pueblo hondureño está sufriendo. Miren, al que casi no come, al que no tiene los 3 tiempos de comida al día, a este no le interesa izquierda-derecha, le interesa que el gobierno haga su parte y responda a las grandes necesidades. Pero en los últimos 2 años y medio hemos visto cómo se ha agravado la situación política y social y que el país está en conflicto y que la polaridad de la familia hondureña está en aspectos negativos y terribles. Creo que es un momento para reflexionar, para volver a respetar los parámetros democráticos. El gobierno todavía puede hacer mucho bien por el pueblo hondureño y es lo que le deseamos realmente para que mejore la calidad de vida de los más pobres, que son la mayoría. Esa es una necesidad urgente. Bien, nos acompaña también esta mañana el abogado Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior. Abogado, buenos días y bueno, ya he escuchado parte del planteamiento de qué perciben nuestros invitados esta mañana sobre el Foro de Sao Paulo. ¿Qué representa para usted? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos mira a través de la señal de Canal 11. Siempre es muy grato poder estar aquí compartiendo con el pueblo hondureño. Saludos a los panelistas. Solo como corrección, lo de abogado todavía no me toca. Yo soy periodista, tengo una especialización en economía. Entonces, solo para que después no digan que ahí anda Gerardo diciendo que es abogado ahora. Hoy tenemos un día muy especial en Honduras. La verdad es la primera vez en la historia del país que nos convertimos en el punto convocante, ¿no? En el epicentro de plataformas políticas tan importantes. Más allá de lo que se puede decir del Foro de Sao Paulo, que si quieren podemos ahondar en eso más adelante, el Foro de Sao Paulo es hoy la plataforma de partidos políticos del mundo con más partidos en el gobierno. De 35 estados que componen el continente americano, si quitamos a Estados Unidos y Canadá y nos quedamos con América Latina, de esos 33 estados, el Foro de Sao Paulo gobierna directamente o en coalición en 16. Eso no pasa ni con el Partido Conservador de Europa,
con el Partido Cristiano, con la Alianza Conservadora, con la Internacional Liberal, ni siquiera pasa con la Internacional Socialista, que es una plataforma también grande e histórica. El foro tiene, pues eso, 16 países que actualmente gobiernan sus partidos políticos que lo integran. Si usted ve el mapa de América Latina hoy, la mayoría de los países son de tendencia de izquierda, centro-izquierda o progresista. Eso es lo que no les gusta. El Foro de Sao Paulo, ya lo decía Don Neri, se crea en los 90. En los 90 a nadie le importaba, porque los partidos de izquierda sacaban el 1% o el 2% de los votos. El llamado de Lula da Silva y de Fidel Castro en aquel momento fue a la paz, fue a dejar las armas una vez que cayó el bloque socialista. Fue que todos esos bloques, esos movimientos, esas estructuras que habían sido guerrillas o habían sido partidos clandestinos o habían estado en el exilio, regresaran a sus países, se inscribieran en sus leyes electorales y participaran en elecciones. Hay que leer la declaración del foro, ahí está, no es secreto, no está escondida en ninguna parte. Se ponen en Google y ponen declaración de fundación del Foro de Sao Paulo. Como muchos partidos no estaban listos, porque hay que acordarse que los acuerdos de paz en Centroamérica se firman hasta el 96, en Guatemala, hasta por esa fecha también en El Salvador, y el foro es en el 90, el 91. Se instala un foro de discusión de partidos. Eso es el foro, es un espacio de conversación de partidos políticos. ¿Cuándo se vuelve importante el Foro de Sao Paulo? Después del triunfo de Hugo Chávez, que viene Evo, que viene Correa, que viene Kirchner, que viene Lugo, que viene Tabaré Vázquez, que viene Mauricio Funes, que viene Leonel Fernández, que viene Daniel Ortega. Ahí es que empiezan a preocupar. Pero a mí me parece bastante injusto, ¿no? Era la derecha la que siempre decía a la izquierda, participen en las elecciones, ¿no? Y la izquierda dijo, bueno, vamos a participar. Pero ahora que la izquierda gana elecciones más que la derecha, ya no les gusta. Entonces satanizan al Foro de Sao Paulo. Pero no solamente está el Foro de Sao Paulo, también está la Internacional Progresista, de la cual es parte del Partido Libre, pero también es parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos. De eso no hablan ni les gusta hablar. También está el Grupo de Puebla, donde hay muchos expresidentes, incluso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España, y eso tampoco les gusta hablar. Y además de eso, tenemos el encuentro de la CELAC Social. O sea, en 3 días en Honduras van a estar concentradas las principales plataformas políticas de la región. Y eso debería ser gratificante para los y las hondureñas, que Honduras deje de ser reconocido solo como el lugar donde aquel señor presidente se hizo narcotraficante y puso al servicio de los carteles de Sinaloa y demás el Estado de Honduras. Es bueno que la gente piense que Honduras es otra cosa más que un cartel de la droga, que la gente piense que Honduras o crea que Honduras o se dé cuenta que Honduras es más que Juan Orlando Hernández y el grupo de delincuentes que alrededor de él gobernaron este país por demasiado tiempo. Entonces, si estamos en contra de eso, debatamos, pues, y para eso es el espacio político. Pero estar satanizando y repitiendo la misma mentira es desgastante. Y al final, a mi parecer, y al Partido Libre, y a quienes estamos desde la resistencia desde hace 15 años, nos parece que todo este show y toda esta cantaleta alrededor del Foro de Sao Paulo solo es una estrategia bastante burda, mediocre y mezquina para no tratar el tema que es el tema importante, que es el tema por el que están todos esos países y esos delegados y esa gente aquí en Honduras. Se llama golpe de Estado y nacimiento de la resistencia popular. De eso no quieren hablar. Foro de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo. No. Recordemos por qué está la gente acá. Muchos de ustedes que hoy están dándose golpes en el pecho por el Foro de Sao Paulo se confabularon para dar un golpe de Estado en contra de los intereses del país. Solo porque no estaban de acuerdo con una política u otra de Manuel Zelaya Rosales, se pusieron de acuerdo, lo sacaron y empezaron a matar gente, a meterla en la cárcel, a mandarla al exilio. Eso fue lo que hicieron. Lo que no contaron era que el pueblo se iba a organizar de tal manera que los iba a sacar del poder para gobernar hoy. Eso es lo que no les gusta, eso es lo que les arde, eso es lo que les da una profunda acidez. Que 15 años después, hoy estamos a un día de conmemorar el golpe de Estado. Y aquellos que golpearon, aquellos que estábamos en la calle resistiendo y defendiendo la democracia en contra de las acciones criminales, delincuentes, de los golpistas, hoy estamos gobernando. Ese es todo el problema de fondo, pero no tiene ni siquiera el valor de decirlo. Por eso está la gente acá. Hoy tenemos un evento en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa, en el 2º piso, en el Salón Sortilegio, a las 10 de la mañana, en el que inauguramos la CELAC Social. La CELAC Social no es de izquierda,
Eso es un tema de ignorancia también, que anda repitiendo eso. La CELAC social son todos los movimientos sociales, sindicatos, maestros, ambientalistas, mujeres, jóvenes, de los 33 estados de la CELAC. Por eso se llama CELAC social. Aquí están nuestras centrales obreras, nuestros maestros. Hay muchas organizaciones que están parte de la CELAC social por Honduras que no necesariamente comulgan o son del Partido Libre. Entonces, por ignorancia, dejen de repetir eso. La CELAC social es una plataforma de movimientos sociales de los países que conformamos la CELAC. Entonces, hoy inauguramos la CELAC social. Y mañana, para que les siga doliendo, 28 de julio de 2024, a 15 años del golpe de Estado, del crimen del golpe de Estado, el pueblo que fue golpeado hoy en el gobierno conmemora 15 años de resistencia y de victoria. Y lo vamos a conmemorar en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde se reunían las asambleas del Frente Nacional de Resistencia Popular y donde decidimos que no iba a ser solamente suficiente estar en resistencia, que seguimos en resistencia, sino organizarnos políticamente para derrotarlos en las elecciones como efectivamente lo hicimos. Entonces, hoy, 27 a las 10 en el Hotel Plaza Juan Carlos y mañana 28 a las 8 de la mañana en el Instituto Central Vicente Cáceres para conmemorar 15 años de lucha y de victoria popular en Honduras. Bien, hemos escuchado al licenciado Gerardo Torres, vamos con el abogado Gilbert Bertrand. ¿Qué opina de lo que ha mencionado el licenciado Gerardo sobre estas reuniones que se van a dar durante esta semana y también, pues, por qué se oponen a que se desarrollen estos eventos? Sí, Andrea, disculpas más temprano. Te decía, Andrea, que, bueno, saludos a Gerardo, que llegó un poquito tarde al foro. Mire, es que me llama la atención, yo el hecho de que decía Gerardo, estamos en resistencia, y les encanta hablar de la palabra resistencia, pero también dice, estamos en el poder. Son dos situaciones completamente únicas, y es justamente ese el tema. Siguen siguiendo un resentimiento social que no se dan cuenta y nunca se dieron cuenta que a partir del 27 de enero del 2022 el pueblo hondureño le dio la oportunidad de gobernar este país, y que le dio la oportunidad porque el pueblo hondureño estamos claros en que quería un cambio. Y lastimosamente hoy por hoy lo que sentimos, los que estamos involucrados en la política, incluso muchos analistas que los he escuchado hablar independientes de este tema, es que el Foro de Sao Paulo responde también a venir al como es el gobierno de Xiomara Castro, porque definitivamente este grupo que está encabezado por muchos delincuentes, que ya les puedo mencionar a cada uno de ellos para no quedarse simple y sencillamente en acusaciones banales, lo que no les gusta es abandonar el poder cuando llegan al poder. Ese es el problema. Por ejemplo, ¿cómo no reconocer nosotros que Libertad y Refundación llegó al poder en la forma democrática? Claro que llegó de manera democrática al poder, pero saben también que si respetan la democracia por su incapacidad e inutilidad para gobernar y dar respuesta y cumplir sus propias promesas de campaña, y le sumamos a eso la división interna de su partido, sería imposible democráticamente continuar en el poder. Entonces, cuando a mí me dicen estamos en resistencia, ¿qué me van a decir el último domingo de noviembre del 2025? Nos resistimos a dejar el poder. Eso es lo que pretende Libertad y Refundación, y eso es lo que le vienen a enseñar estos partidos políticos de izquierda radical, porque a mí me llama la atención cuando se quiere hablar aquí, por ejemplo, de que queremos que Honduras sea conocido porque traemos a estos grandes líderes para que cambiemos de tema, para que no nos miren de la misma manera, etcétera. Pero ¿quién es, por ejemplo, a este foro de Sao Paulo? No, supongo que no puede venir Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro tiene orden de captura y hay una recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico internacional. Supongo que no viene el expresidente Rafa Correa. En un momento está asilado en teoría en un país por actos de corrupción, después de ser juzgado y encontrado culpable de corrupción en su país y condenado a 8 años de prisión. Supongo, o no sé si vendrá Daniel Ortega, que también tiene muchos problemas.
y que sabemos sobre todas las cosas la persecución brutal que ha hecho sobre su pueblo, incluyendo a la Iglesia Católica y la Iglesia Tenemos algunos problemas de conexión, quizá se estabiliza en este momento para escucharle bien al abogado Kilbert. También, licenciado Neri, ¿qué opina sobre lo que ha expresado el licenciado Gerardo Torres? Yo creo que es muy importante que Honduras tenga una visión internacional en este momento, y este foro de una u otra manera atrae la atención internacional y eso me parece positivo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este foro para el bien de Honduras? Es lo que yo me pregunto. Porque si lo miramos en términos económicos, hasta lo que hemos leído y sabido, el gobierno es quien está financiando este foro, y nos gustaría saber cuántos millones están invirtiendo en él. Mientras los hospitales están desabastecidos, hay problemas de todo tipo, etcétera. Me parece hasta una grosería realmente que se gaste el dinero del pueblo en cosas que no sean realmente trascendentes e importantes. Y si el punto central es la conmemoración del golpe de Estado o sucesión constitucional, como le quieran llamar, desde cualquier perspectiva, creo que hay algunas cosas que debemos mencionar. Y es que de una u otra manera Zelaya, con la cuarta urna, había delinquido precisamente, y había de una u otra forma había llamado a una consulta popular que ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, y aún así insistió en ello. También es importante recordar todo lo que había pasado, todo el dinero que se había perdido, 5.000 millones que se perdieron del presupuesto, el saqueo a las instituciones del Estado. O sea que el gobierno de Manuel Zelaya no es el gobierno idílico que nos quieren hacer pensar, y tenía serios problemas. ¿Dónde está el dinero de la condonación de la pobreza? No se sabe qué se hizo, dentro de otras cosas. Entonces, si por un lado él ya había perdido la presidencia en términos legales, y no estamos de acuerdo en la forma como lo sacaron del país, eso nos parece que es ilegal. Si había delinquido y la Corte Suprema de Justicia de una u otra manera ya había declarado la cuarta urna y lo sacan del poder, debió seguirse el proceso de ley y no sacarlo del país. En eso yo estoy muy claro. Pero conmemorar un gobierno, una situación en donde el gobierno había llegado a una situación límite de confrontación de la familia hondureña, y que de una u otra manera hay una serie de actos delictivos que no se han judicializado porque no sabemos qué ha pasado. En primer lugar, los acuerdos de San José, de Cartagena, etcétera, condonaban los delitos políticos, estamos de acuerdo, pero no los actos de corrupción. Y la lista es muy larga para empezar a nombrarlos. Por un lado, y por el otro lado, si están todos estos actos de corrupción, se deben judicializar. Pero miramos que, por un lado, con este acuerdo no judicializaron los actos de corrupción, y después, cuando Libre llega al poder, hacen el pacto de impunidad. Eso es terrible. ¿Cómo está bien que perdonen de nuevo los delitos políticos? Estamos de acuerdo, pero los actos de corrupción no tienen ninguna justificación. Esos debiesen llevarse a juicio. Entonces, el pueblo hondureño debe tener muy claro que si por un lado Manuel Zelaya Rosales fue sacado del gobierno de una forma impropia, por el otro lado debían haberse hecho, y hasta el momento no tendrían por qué haberse hecho a un lado la judicialización de los actos. Creo que este pacto de impunidad con que se inauguró el gobierno de Libre deja mucho que desear, y le dice al pueblo hondureño
que sigue la impunidad. Entonces, nosotros nos parece que debemos volver y respetar la ley. Se debe detener la corrupción en todos los aspectos, que es el problema del pueblo hondureño, realmente, del gobierno a través de todos los años. Estamos de acuerdo con los problemas de la administración nacionalista, correcto, pero también recordemos que este gobierno llegó al poder mediante una coalición, mediante una alianza, a la cual no han sido fieles y la rompieron prontamente. Y con las promesas de campaña que iban a luchar contra la corrupción, que iban a ser austeros, que iban a hacer una administración consecuente, que iban a mejorar la calidad de vida del pueblo hondureño. Y como siempre miramos que las promesas de campaña en eso se han quedado, en promesas de campaña. Ahora, este foro, ¿qué le trae de bueno al país? Esa es la pregunta. Me parece que de una u otra manera estamos siempre viendo ataques al sistema democrático, ataques a la forma de vida de los hondureños, porque ya lo decían, los antecedentes del foro de Sao Paulo son terribles. Los presidentes, los miembros que han llegado al poder, ya lo decía, 16, 17 países en el poder en el foro de Sao Paulo, miremos lo que han hecho, porque en el fondo de eso se trata. Sí, hubieran mejorado considerablemente la calidad de vida de los pueblos, si hubieran atacado, realmente enfrentado la corrupción, estaríamos nosotros aplaudiendo que están haciendo un trabajo beligerante a favor de los pueblos. Pero miramos hasta este momento que es exactamente lo contrario. Bien, licenciado Torres, varias preguntas que hace también el licenciado Gaitán. Sí. Primero comenzó refiriéndose a cómo se va a financiar este evento. También pregunta qué de bueno le trae este evento a Honduras, entre las preguntas principales, digámoslo así. Gracias, Andrea. Bueno, solamente cada vez que usted le digan que la izquierda empobrece, que la izquierda no tiene modelos de desarrollo, que la izquierda aquí, que la izquierda allá, pregúntese, cuando llegó Xiomara Castro al poder, en enero de 2022, ¿cuál era el país más pobre de América? Después de Haití, obviamente, porque ganarle a Haití en esa competencia es difícil. El país más pobre de América es Honduras. Era Honduras. El país, de 2012 a 2016, más violento del mundo era Honduras. Entonces, no fue la izquierda la que empobreció a Honduras, fue la derecha. Entonces, ¿de qué están hablando cuando dicen que es que la izquierda aquí, que la izquierda allá? 6,000 personas por caravana se iban de Honduras. Cuando se dio el golpe de Estado, la pobreza en Honduras está abajo del 55%. Cuando llega la presidenta Xiomara Castro está en el 75%. La deuda era de 5,000 millones de dólares cuando el golpe de Estado. Cuando llega la presidenta Xiomara Castro es de más de 20,000 millones. O sea que hay un aumento de deuda de 15,000 millones. Como estuvieron 12 años, 7 meses, en promedio se endeudaron en 1,200, 1,300 millones de dólares por año. Entonces, aumentaron la pobreza en 20 puntos y aumentaron la deuda en 20 puntos. Y la deuda no era para combatir la pobreza entonces. Entonces, a mí que me digan, ya que me están pidiendo dónde está el dinero, que me digan dónde están esos 15,000 millones que este país se endeudó y terminó más pobre, más desigual, más violento. Entonces eso, cuando ustedes les digan, es que la izquierda aquí, óigame, ¿y a Honduras quién fue que lo empobreció y lo quebró prácticamente? No fue la derecha, con más de 100 años de bipartidismo en este país. Para dejar eso, y ahora para contestar lo que preguntaba don Neri, sobre para qué sirve el convocarse al Foro de Sao Paulo, conmemorar 15 años de resistencia y enfrentarse al golpe de Estado. Es que tenemos que aprender, por fin, ojalá alguna vez América Latina aprenda la lección de que la democracia debe de ser respetada, aunque no les guste. Que si hoy gobierna una fuerza de derecha, pues está bien, pues hay que hacer las cosas mejor para las próximas y que gobierne una fuerza de izquierda. Pero es que aquí hay gente en esta región
que se cree que son dueños de los países, que están en contra de los presidentes y que les golpean a los presidentes cuando no gobiernan como ellos. Entonces aquí hay gente que cree que si un gobierno es socialista o es de izquierda, pueden utilizar la violencia, pueden utilizar el dinero, pueden utilizar a sus amigos narcotraficantes, a sus amigos carteles y extorsionar y desestabilizar o derrumbar gobiernos. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo? Que ayer, no estoy hablando de hace 15 años, ayer hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que no es correcto hablar de golpes de Estado si no hemos aprendido la lección? Si aquí hay gente que no respeta la decisión del pueblo. Que aquí la derecha, que a mí me parece maravilloso, cuando gana la derecha, aplausos, ¿no? Qué pueblo más inteligente, que se liberó, que venció la amenaza comunista, que no sé qué. Y cuando gana la izquierda, no, que se equivocó el pueblo, que no sé qué, que aquí, que allá, que... ¿Cuántos intentos de desestabilización han tenido los gobiernos progresistas en América Latina? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Eso no, ayer le pegaron con un tanque a la puerta de casa presidencial en Bolivia. Esas cosas no pasan en otras regiones, porque América Latina tiene que superar ese trauma que tenemos, en la que un grupo de gente, que en efecto sí fueron los dueños de estos países hace algunos años, ya no lo son más, como los poderes fácticos en Honduras. Aquí hay gente todavía que no soporta ver a Xiomara Castro en la presidencia, que no soporta que la presidenta revise los contratos en los que se les pagaba, entregaran o no el servicio, que no soporta que les haya quedado el fideicomiso. Qué bonito es hacerse multimillonario en base a contratos con el Estado, en base a privatizar al Estado, en base a no pagar impuestos. Qué bonito, así es fácil, ¿no? Aquí la gente dice que nosotros, porque recibimos un salario hoy de parte del gobierno, que nunca trabajamos en el gobierno hasta ahora, dice, ustedes están hablando así, y perdón la expresión, dicen, porque están mamando de la teta del Estado. Así dicen. Ustedes que ganan un salario están felices por eso. ¿Saben quién sí se ha lucrado permanentemente del Estado? No los que ganamos un salario hoy hace 2 años, 5 meses. Los que toda su vida tuvieron contratos lesivos, leoninos, en los que se hicieron multimillonarios gracias a las arcas del Estado de Honduras. Y consiguieron esos contratos porque eran amigos de Jo. Y consiguieron esos contratos porque eran amigos de Pepe, porque eran amigos del señor Mauricio, que era presidente del Congreso, porque eran amigos del Partido Nacional. Cuando uno revisa los contratos que nos heredaron, aquí había gente que le pagaban por energía que no producía, les pagaban por la capacidad de lo que podía producir. O sea que a mí es como que me pagaran como periodista por los artículos que algún día podría llegar a escribir, no por el trabajo que hago de 8 a 5 de la tarde. Así de sinvergüenzas han sido algunos sectores empresariales en este país, que se hicieron multimillonarios y que se llaman empresas, pero lo que hicieron fue lucrarse del Estado. Eso no es ser empresario. Empresario es estar en la dinámica del mercado, es crecer, es invertir, es generar empleos, es generar ganancias. Estar pendiente de qué contrato me van a dar, de qué coima me van a dar, de qué fideicomiso me van a dar. Y además no pagar impuestos, eso es ser sinvergüenza. Eso sí es mamar descaradamente de la teta del Estado. Entonces, cuando el pueblo que sale a las calles los vence democráticamente, pacíficamente, y ahora quiere conmemorar su triunfo político, porque lo que vamos a conmemorar mañana no solamente es el golpe de Estado, es el triunfo del pueblo desarmado, sin dinero, en las calles, chusmas, tirallantas, vagos, tirapiedras, como todas las cosas que nos dijeron. Hoy gobierno, gracias a la voluntad del pueblo, que no los quiere ver más y que no los va a dejar regresar nunca más. Porque el pueblo fue el que lo sacó, no nosotros, fue el pueblo en las urnas. No lo soportaba Kilbert, no lo soportaba a nivel de delincuencia que tiene tu partido, y por eso lo sacó, y por eso nos puso a nosotros. Y quien les duela, pues ese es asunto de ustedes. Nosotros vamos a conmemorar las fechas que nos parecen importantes, nos vamos a convocar cuando nos parezca importante, y creemos que las lecciones en Honduras le pueden servir a América Latina. Entonces recibimos con mucha gratitud a toda la gente que viene a esta conmemoración de 15 años de resistencia para compartir. ¿Y cuántos millones cuesta? No sé. Pero sí cuesta millones, ¿verdad? No sé. Sí. No sé. Al pueblo, mientras no hay medicina en los hospitales. ¿Y habían medicina en los hospitales con el Partido Nacional? Yo creo que el problema es endémico, pero estamos hablando de que este gobierno no resuelve lo que no, óigame, ahora hay 8 hospitales en construcción. Aquí prometieron 82 y no hicieron ni uno.
Aquí se robaron el dinero de los hospitales durante la pandemia. Aquí no habían vacunas. Nosotros fuimos el último país de la región en tener vacunas. Y la gente que defendió el régimen anterior nos va a decir a nosotros, mire, el Foro de Sao Paulo, ya se los dije, el Foro de Sao Paulo gobierna en 16 países. No ocupa que los andemos nosotros jalando o arrastrando. El Foro de Sao Paulo convoca en Honduras porque va a estar en Honduras. Porque se convoca hoy el Foro de Sao Paulo porque mañana van a estar con la presidenta Xiomara Castro en el 15 aniversario. Y el Grupo de Puebla se convoca el sábado porque va a estar mañana con la presidenta. Ustedes pareciera que están hablando, yo creo que hay una especie de desprecio, ¿no?, a la izquierda, por eso que pierden elecciones cada vez más seguido. La izquierda hoy gobierna, la izquierda hoy son ministros, son cancilleres, son presidentes, son funcionarios, son intelectuales. La izquierda ya no es aquello con el que su generación, Don Neri, creció, que era la gente que no podía entrar a los salones. Hoy la izquierda ganó las elecciones. No ocupa la izquierda, pues, que les paguemos absolutamente todo, así que no nos cuesta tanto. Así que tranquilo. No. Que medicina en los hospitales, cada vez hay más, a pesar de que le damos 12 años, 7 meses de fracasos uno tras otro. Así que no se preocupe, el país va mejorando y tampoco nos parece tan caro, porque no es tan caro lo que estamos haciendo. Lo que sí tiene una alta ganancia política, porque el mundo viene a Honduras a ver cómo en 29 meses una mujer que venció a una narcodictadura, poco a poco saca el país adelante. Honduras es el país con menos inflación de la región. Honduras es el país de Centroamérica con mayor crecimiento y Honduras es el segundo país de la región que más atrajo inversión privada extranjera en el año 2023. Y ahí están los datos, y si no me creen a mí, pregúntenle a la CEPAL. Pues. A eso también venimos, a contarle a la gente los éxitos de esta gestión, que para contestarle a Kilby es resistencia, justamente porque lo que ganamos en el gobierno fue una cuota para enfrentarnos a esos poderes fácticos, y es refundador porque sabe que para que este país salga adelante hay que cambiar las reglas del juego, en la que ya no solamente se beneficien un poquito de gente, como lo hizo en la historia de este país, sino que los beneficios de Honduras y de sus riquezas y de la capacidad de sus recursos sea para el desarrollo de toda la población, no para los amigos de Jo o los amigos del Partido Nacional. ¿Qué opina Kilbert? Quítale el mute, Kilbert. Sí, ahí estamos, ahí le escuchamos ya. A partir de ahora. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Qué bueno. Bueno, me alegro. La verdad que cuando es que escuchar a Gerardo es escuchar la doble moral en vivo, pero bueno, yo supongo que en su labor como vocero del gobierno, pues tendrá que salir y estoicamente tendrá que aceptar como verdades, supongo, para él, lo que el pueblo hondureño todo lo queda viendo como un mentiroso, porque finalmente llega hacer falsedades. Miren, a mí me da mucha risa cuando él dice, es que estos programas políticos que creen que son dueños de sus países, oíme Gerardo, si eso es lo que viene mañana, eso es lo que viene, políticos que han creído que son dueños de sus países. Maduro piensa que es dueño de su país, es más, le heredaron el país. Hugo Chávez se lo heredó literalmente y no suelta el poder, porque persigue a toda la oposición política. Esa es una realidad. Ortega se cree dueño de su país porque destruye a la oposición política, porque destruye a todos aquellos que piensan diferente, porque destruye a la Iglesia Católica, porque destruye a la Iglesia Evangélica, porque destruye absolutamente a todo aquel que le levanta cabeza. Eso es creerse dueño de los países. No es lo que hemos tenido nosotros en Honduras. Ustedes incluso son tan cínicos y tan descarados que dicen que el Partido Nacional era un partido antidemocrático y llegaron al poder a través de las urnas y se les dieron representantes en los órganos electorales y ustedes tuvieron representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, en todos los órganos importantes. Hablando de las elecciones, ustedes tenían participación y tuvieron participación y llegaron al poder de vía democrática. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que están haciendo con ese poder? ¿Qué es lo que están haciendo con ese poder? Es lo que ustedes deberían de pensar, porque mañana lo que te dice Don Neri es una realidad. Y te molesta que te toquen los temas de las medicinas en los hospitales, pero es una realidad, porque tampoco hay inversión en el país. Tus números te podrán decir que se está invirtiendo en Honduras. Yo te puedo decir que han cerrado más de una decena de maquilas. Yo te puedo decir cómo se ha terminado prácticamente y se ha destruido el sector camarón en la zona sur, porque ustedes tomaron una decisión estrictamente ideológica, que fue la de desconocer a China Taiwán e irse con China continental.
Y eso de resultado es estrictamente que se hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo en la zona sur del país. Acabaron, mataron la industria camaronera en Honduras. Eso es tu inversión y eso es lo que tenemos que celebrar. Escondés cuánto cuesta el foro de Sao Paulo porque te da vergüenza decir los números. Son millones de lempiras los que se van a gastar mañana, porque aparte no hacen el foro de Sao Paulo los socialistas en lugares humildes. No, señores, se van a los hoteles más caros del país, se van a los hoteles de la ultraderecha, de la oligarquía. Eso es justamente. Y si antes hicieron, y a mí me molesta ver a los funcionarios porque tienen el poder, ir a quejarse de lo que pasó. Si encontraron tantas papadas amañadas, tantos contratos amañados, ¿por qué no proceden contra esta gente? Yo le decía la vez pasada al ministro de la Presidencia, mire, ministro, encontró mucha corrupción, dice usted. Pues hombre, procedan, métanlos al mamo y ya estuvo, pero avance como país. Porque llegan a los programas a llorar, llegan a los programas a decir lo que encontramos. Y llegan a los programas a hablar de algo que pasó hace 15 años y que, ojo, esta generación no tuvo absolutamente nada que ver en el golpe de Estado o en la sucesión constitucional. Y como lo decía don Neri, posicionaron que esto fue un golpe de Estado cuando lo que fue una intentona de Manuel Zelaya Rosales de quedarse en el poder violentando la ley y no acatando una orden de la Corte Suprema de Justicia. Quien violentó la ley se llama Manuel Zelaya Rosales. Ahora, lo que yo venir aquí y decir es que hace 15 años, hombre, si es que hoy, ahorita son las 7 de la mañana con 50 minutos, Gerardo, no hace 15 años, hoy se está muriendo alguien por falta de atención en los hospitales. Hoy hay una familia que no puede comer porque no hay empleo. Solamente ayer mataron a más de 15 hondureños. No hace 15 años. Ayer, en múltiples eventos violentos en el país. No hace 15 años. Hoy está cerrando otra empresa. No hace 15 años. Hoy, Gerardo, están las maras y las pandillas cobrando extorsión a los microempresarios. Hoy, no hace 15 años. Y ustedes siguen hablando solamente de temas, solamente de temas de hace 15 años. Yo te pido algo, Gerardo, porque no estamos en las mismas condiciones. Yo estoy por Zoom, tú estás allí. Te pido que por favor respetes mi espacio. Vale. Yo no te voy a interrumpir los tuyos. Yo sé que te molesta que te digan lo ineptos que son para gobernar. Descaradamente, pero vas a tener tu oportunidad de responder. Te pido respeto porque yo estoy a través de una vía que no me permite entrar en el debate contigo, lastimosamente. Lo que te digo aquí es, ustedes dejen de llorar, dejen de hablar del pasado. Están teniendo la oportunidad y tuvieron la oportunidad dorada. Por eso yo insistía y decía, Andrea, lo que viene el foro de Sao Paulo es a levantar a un muerto, porque el gobierno de Xiomara Castro es el gobierno con el mayor rechazo en la historia democrática de este país. Nunca un gobernante con apenas 2 años y medio de estar en el poder tenía el rechazo tan enorme como el que tiene Xiomara Castro, justamente porque parecen totalmente desconectados de la realidad. Viven ellos en el mundo del lujo en el que yo vi muchos que creían que eran todopoderosos en diferentes posiciones. De tu partido. Así están estos. Se embelezaron en el poder, se engañaron pensando que es eterno y lastimosamente a ellos se les termina. Y cierro diciendo esto, porque lastimosamente mi participación pasada, y pido disculpas, no había una buena conexión al internet. Hablan aquí y dicen, es que queremos que Honduras sea conocido por otra cosa que no sea el señalamiento y la condena al expresidente. Óiganme, si a quién viene aquí y quiénes son los amigos que vienen mañana. Sí, Nicolás Maduro. Hay una recompensa de $15 millones contra él por narcotráfico, no por temas políticos. Sí, Rafael Correa tampoco viene Rafael. Está asilado políticamente porque fue encontrado culpable por actos de corrupción. No le estoy hablando de temas de políticos. Corrupción. Fue encontrado Rafael Correa. Díganme ustedes cuáles son los parámetros. Por eso yo siempre digo, en este momento Honduras lo que necesita es que tengamos foros de generación de empleo, foros que nos enseñen cómo atraer la inversión privada, cómo respetar y promover la inversión nacional, foros que nos ayuden a poder, por ejemplo, darle un mejor servicio a la gente en los hospitales, foros que nos ayuden a mejorar la condición de las escuelas, de la educación de nuestro país.
para poderle dar las herramientas a los jóvenes para poder competir el día de mañana en un mundo cada vez más complejo y competitivo. Pero no tenemos que tener foro de Sao Paulo, por Dios. Yo les daba a ustedes cuál es, imagínense, cómo luchar contra la oligarquía transnacional, por Dios. ¿Eso qué sirve? Sí, miren, aquí habla Gerardo, que me imagino yo, insisto, porque son posiciones diferentes en el gobierno, al que mandan a los foros a hablar de todo, a ese que habla de economía, de seguridad, de finanzas, de salud, etcétera, y de repente, no sé, habla de lo que le pongan enfrente. Pero Gerardo, no hables de la oligarquía, que los de tu gobierno se sientan a diario con los oligarcas que a vos te ponen a odiar. Porque tu gobierno, pues. yo tengo Nosotros somos el gobierno, vos no sos del de gobierno. Los hijos de la sí. presidenta, con lo que ustedes, los pobres voceros, salen finalmente el día de mañana a atacar. Nosotros los voceros decimos. No seas iluso. Vamos a tocar defender a Juan Orlando. La verdad, no seas iluso. iluso. Defender a Jo. La verdad es que ustedes, como gobierno, como partido político, ustedes están acabados. El pueblo hondureño no los quiere volver a ver en pintura. Supongo que mañana, y ojo, yo hago un llamado desde ahora, a todas las fuerzas democráticas de este país, a todo el resto de partidos políticos, para que estemos atentos y que mañana no vengan y que nos dejen algunas semillitas aquí sembradas, por ejemplo, de lo que han hecho en otros países, de cómo forman. Fíjense ustedes, ya armaron a sus colectivos. Ya los colectivos de Libertad y Refundación no son colectivos estrictamente de personas que antes quemaban, saqueaban, etcétera, lugares, comercios, embajadas. No, hoy ya tienen armas de fuego. Hoy ya tienen armas de fuego y manejan seguridades hospitalarias en el país. Vaya, mire usted qué tipo de retrógrado se tiene que ser para poner a un civil a manejar un arma de fuego. Eso es lo que están haciendo ellos. Pero aquí se habla mucho de expertos también que vienen en otras áreas para tratar de hacer que Libre se quede en el poder. Y eso, Gerardo, señor vicecanciller, con todo el cariño y todo el respeto, eso no se lo vamos a permitir, señor vicecanciller. Le digo por qué, y cierro con esto, señor vicecanciller, porque usted y su gobierno son inútiles para gobernar, porque usted y su gobierno no le dan respuesta al pueblo hondureño, porque usted y su gobierno no trajeron la Sisi, porque usted y su gobierno no convirtieron el centro cívico en el hospital más grande de Centroamérica, porque usted y su gobierno no se deshicieron de los carros de lujo, porque usted y su gobierno no cumplieron con absolutamente nada de lo que prometieron y con lo que engañaron al pueblo hondureño para llegar al poder. Entonces, democráticamente llegaron al poder, totalmente de acuerdo, democráticamente. Los vamos a sacar del poder los hondureños. Eso es lo que usted tiene que tener claro, señor vicecanciller, con todo el cariño y todo el respeto del mundo. Es que el pueblo ya no lo soporta. En elecciones les vamos a ganar. No nos traigan aquí a Honduras a líderes políticos que, aunque pierden las elecciones, se quedan en el poder, como Juan Orlando, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, que mató gente como para ha quedarse pasado en las en todos estos países. Así. No nos traigan como tu partido esos ejemplos, que mató gente en 2017 porque Honduras para forzar una reelección que era ilegal. Paz, tranquilidad y sobre todo que ustedes, señor vicecanciller, incapaces naturales para gobernar, salgan del poder. A la próxima venía al foro, que así no se puede, porque tanta mentira te tengo que dejar hablar de demasiado tiempo. O sea, si te invitan, vení, pues, y aquí discutimos. Es que estoy en un programa, en un foro de liderazgo en este momento de formación Entonces personal. no digas que venís al foro, porque si no se puede. Si vas a estar alegando escondido por Zoom, no se puede discutir así. Gerardo, a la próxima venía acá y aquí discutimos. Días, créeme. Aquí vení y cuando querrás, y además, te digo una cosa, yo le pido a André aquí porque me encantaría decirte todas estas cosas. Es que hubiera venido, aquí estoy, te lo he dicho miles de veces, aquí hubiera te lo he venido. dicho antes. No te escondas en Zoom, aquí venía a discutir, aquí venía a debatir. Bueno, seguí, pues seguí, seguí hablando. Pues. Créanme que es una pasión para mí, es una pasión a para la mí. próxima venir, pues. Desenmascarar. Sí, pues con mucho gusto los invitamos solamente a los dos. Cuando quieras, y cuando quieras. Hacer un foro en este espacio. Escondido por Zoom es que está. La próxima venía acá y aquí discutimos. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo con la fecha. Continuamos con más del foro La Entrevista. Esta mañana de jueves le damos la bienvenida también al abogado Sasha Llorenti. Él es boliviano, exsecretario general del ALBA y también fue embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas allá en Nueva York. Bienvenido. ¿Y qué lo motiva a estar en Honduras en este momento?
Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo cordial a todas las personas que nos ven. Agradecido por la hospitalidad hondureña tan famosa. Estamos acá para participar de distintas reuniones, tanto del Foro de Sao Paulo, de CELAC Social, de la Internacional Progresista, que se reúnen estos días aquí en Tegucigalpa, además con el propósito de conmemorar, recordar los 15 años de ese funesto golpe de Estado que afectó a toda América Latina, y también celebrar los 15 años de resistencia y de valor del pueblo hondureño. Creemos que estamos en una coyuntura muy particular en nuestra región, con esfuerzos de integración. Los sueños de Bolívar, de Morazán, de Sucre todavía están vivos, y creemos que ese es uno de los caminos para resolver los grandes problemas estructurales que tienen nuestros países. Por eso un reconocimiento especial, muy sincero, al liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, quien no solamente en la presidencia pro tempore de CELAC ha demostrado un liderazgo muy claro a nivel regional, ha sacado a flote una organización que ha estado lamentablemente mucho tiempo por distintos intereses paralizada, y además por los grandes logros de Honduras estos años. Honduras es ahora un punto de referencia. La gente pregunta cómo es que Honduras está resolviendo estos problemas, cómo es que está logrando reducir la pobreza, atraer la inversión y al mismo tiempo ser un punto de referencia en los procesos de integración de América Latina y el Caribe. Esa es nuestra familia. La familia más cercana es esta, y tenemos que evitar que algunos intereses que no son nuestros impidan unirnos, acercarnos, integrarnos. Hace un momento hablábamos de que, pese a ser vecinos, algunos de nuestros países ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, ni hablar de las comerciales. Entonces, tenemos una serie de desafíos que se van a discutir estos días para, obviamente, acercarnos. Ese es un encuentro muy importante, y sabemos que hay alguna gente que no le gusta que nos reunamos. Sabemos que hay gente que no le gusta que los pueblos de América Latina y el Caribe estén juntos diseñando programas comunes. Pero eso es la vieja historia, no es algo nuevo. Escuchaba al señor Bertrán, por ejemplo, referirse a Nicolás Maduro, a Rafael Correa. Lo primero que hay que hacer es respetar la voluntad de los pueblos, ¿sí? La voluntad democrática de los pueblos. El presidente Maduro es presidente porque los venezolanos así lo quieren. En la situación del presidente Correa, la propia Unión Europea y Bélgica han reconocido que es un perseguido político, que es un asilado. Lamentablemente, algunas fuerzas políticas en nuestra región no les gusta la democracia, no les gusta que el pueblo decida, no les gusta ver al pueblo en situaciones de poder, en situaciones de decisión. Y nada, esa es una larga historia que la combatió Morazán, la combatió Bolívar, la combatió Sucre, y ahora también tenemos esos grandes desafíos. Nuestra prioridad es la unidad de América Latina y el Caribe. Es un largo camino para llegar a ese propósito, pero encuentros como este y el liderazgo de personas como la presidenta Xiomara contribuyen a ese objetivo. Aprovecho para consultarle su punto de vista sobre... Hay dos situaciones, dos caras del asunto en este momento en su país, y si usted considera que fue un intento de golpe de Estado el que fue denunciado por el presidente actual de Bolivia, Luis Arce, después de que militares tomaran el Centro de la Paz y entraran en la antigua sede o casa de gobierno en su país. Y del otro lado también se menciona que podría ser la izquierda quien escenifique un autogolpe en Bolivia actualmente. ¿Cuál sería su punto de vista de esta tensa situación que se vive en ese momento en ese país de América del Sur? Yo me enteré de los sucesos cuando estaba volando hacia acá, hacia Tegucigalpa, ahí en San Salvador. Es una situación muy grave, porque días previos un general, ni más ni menos que el comandante general del Ejército de Bolivia, salió públicamente a amenazar a Evo Morales,
a decir que él iba a impedir cualquier tipo de candidatura de Evo Morales, que incluso lo iba a detener, violando no solamente las normas básicas de cualquier fuerza armada, sino también violando la propia constitución boliviana. Este militar protagonizó una sonada en el centro político de La Paz y ahora está detenido. Creo que es larguísima la historia de asonadas o de golpes militares en nuestra región, lamentablemente. Hay una situación que tiene obviamente razones. En el caso de Bolivia, todos los temas de carácter geopolítico que tienen que ver con Bolivia están vinculados con el litio. Todos. Hace pocos meses, la generala Richardson, la jefa del Comando Sur, habló del triángulo del litio: Bolivia, Chile y Argentina. Y además de la serie de recursos naturales que tenemos en nuestra región. ¿Qué es lo que pasa? Hay intereses económicos detrás de, obviamente, la política. Y en el caso de los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los golpes de Estado se han producido porque estaban detrás de los recursos naturales de nuestros países. En el caso de Bolivia, el año 2008 hubo un intento, incluso a través de mercenarios, de organizar un grupo separatista en nuestro país. ¿Detrás de qué? Detrás del gas. Y ahora, obviamente, muchas piezas se mueven para tratar de apropiarse del litio boliviano. Entonces, no es solamente el ánimo belicista de algún militar, hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos detrás. Y yo no tengo que decir nada porque aquí en Honduras lo saben muy bien. Entonces, por eso también son importantes estos encuentros, para coordinar acciones que atentan contra la democracia, porque ningún golpe de Estado promovido por los Estados Unidos se realiza sin el acompañamiento de las élites oligárquicas de sus propios países. Y esa es una parte lamentablemente muy triste de nuestra historia que esperemos que podamos superar. ¿Y coincide esta situación de tensión con también el aniversario, digámoslo así, o que se recuerda, se conmemora el golpe de Estado en Honduras? Así es, lamentablemente, como decía Gerardo, es una triste coincidencia que estemos repitiendo este tipo de hechos. El golpe contra el presidente Zelaya fue el primero de una larga serie de golpes de Estado en nuestra región. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff, por ejemplo, contra el presidente Lugo en Paraguay, contra el presidente, las intentonas de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, contra el presidente Rafael Correa, los atentados que ha sufrido Venezuela en los últimos años. Aquí permítame solamente 30 segundos porque creo que es importante. Yo veo que gente en la derecha continental nunca condena las agresiones a la Carta de las Naciones Unidas que se cometen en contra de Venezuela, por ejemplo. Intentos de magnicidio comprobados por fuentes absolutamente independientes, un bloqueo económico comercial ilegal, violatorio de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí podemos dejar de lado la ideología, ¿sí? Pero si hay algunos principios y propósitos que tenemos que respetar, tienen que ver con las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas prohíbe ese tipo de bloqueos económicos y comerciales. Las agresiones incluso con amenazas de invasión a un país soberano como Venezuela. Yo creo que un principio elemental es el respeto a lo que decida cada uno de los pueblos, el respeto a la democracia. Y hay que estar alerta, porque una victoria democrática va a ser siempre amenazada por estos intereses. Hay que estar alertas porque lo que ha sucedido en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Honduras, puede volver a suceder. Y es imprescindible que los pueblos latinoamericanos estén atentos ante estas circunstancias. ¿Qué opina don Neri? Yo creo, volviendo a lo del foro, yo creo que es importante que este foro al final concluya en el respeto a la democracia, que haya más justicia social, la autodeterminación de los pueblos, eso me parece correcto. Pero más allá de los dimes y diretes de situaciones políticas, por un lado no podemos negar los antecedentes nefastos de los participantes de este foro. Y aunque se respeta su
autodeterminación, la democracia interna, uno no puede dejar de ver, digamos, en el caso de Venezuela, el ataque a los opositores, el encarcelamiento, las expropiaciones, las amenazas a los medios de comunicación, etcétera. A mí eso me parece que no es propio de un ambiente democrático y que tiene tintes dictatoriales definitivamente. Y así miramos más ejemplos. Ahora, para Honduras lo que nos interesa es que este foro no nos venga a crear ningún problema, ningún peligro en nuestra estabilidad democrática, en nuestra calidad de vida. Y si apoyan al gobierno, en alguna medida nos parece correcto, pero siempre y cuando el gobierno continúe respetando la Constitución y las leyes. Porque hay algo que no podemos tapar el sol con un dedo, y es los problemas que este gobierno no ha podido cumplir varias promesas de campaña. Así como nunca ha llegado la Sisi, no se han mejorado las condiciones de pobreza, no es cierto que miles de personas han dejado de ser pobres, no es cierto. El descontento del pueblo sobre este gobierno no se puede obviar. Inclusive una encuesta de Macrodato dice que el 93% rechaza a la presidente Castro. Entonces es un llamado para la reflexión que debe de actuar correctamente, intensificar y mejorar la calidad de vida de los hondureños. Los proyectos sociales verdaderamente tienen que ser efectivos. Miren, no podemos llorar sobre la leche derramada. La corrupción es la tragedia nacional, tal como lo he dicho yo en mis artículos. Y estamos arrastrando toda una serie de actos delictivos que, como decía Kilber, si se encuentran, tienen que ser judicializados, porque de lo contrario va a seguir la impunidad. Miren, la corrupción más la impunidad es lo que tiene a este país de rodillas. Necesitamos respuestas inmediatas, respuestas claras, respuestas precisas. Y no se puede obviar que este gobierno se ha quedado a medio camino. Inclusive el nepotismo en el gobierno es una cosa terrible. El dispendio, los gastos innecesarios, los abusos, esos están a la orden del día. Entonces la pregunta es, ¿para dónde vamos? Si se eligió este gobierno democráticamente y las promesas de campaña era que iba a terminar a luchar contra la corrupción, que iba a ser austero, entonces, ¿dónde está? ¿Hacia dónde vamos? Yo diría que es un momento de reflexión y que este foro, en vez de convergencia peligrosa, debiese ser un llamado a la democracia y a la justicia social en nuestro país. Bueno, hemos escuchado varios puntos de vista, licenciado Gerardo, y considero que preocupa quizá quienes sean los invitados a este encuentro y también el tema de la democracia que mucho se menciona. ¿Cómo está la agenda de ustedes y qué reuniones implica para explicarle también a la gente que entienda mejor esta situación? Bueno, yo insisto, ¿no? Para mí esto es un artilugio, ¿no? de desviar la atención, de no hablar del tema que es el que nos convoca. Ahí está la lista es pública, usted acaba de compartir la agenda. El pueblo de Honduras va a tener acceso a algo que nunca ha tenido acceso. Va a poder escuchar, por ejemplo, hoy en la tarde a algunas de las mentes más brillantes del mundo financiero hablar sobre el tema del CIADI, del litigio y arbitraje internacional. Va a tener a intelectuales importantes de América Latina sobre diferentes temas, presentando libros. Aproximadamente son 3 libros diarios los que se van a presentar en la Feria del Libro que va a estar enfrente ahí del Hotel Honduras Maya. Por ejemplo, justo esa página que pusieron ustedes, José Miguel Ahumada, Yairen Noriega, Ladán Menrauer, nuestro Procurador General, Fernando García, Julio Fuentes, Esteban Silva, búsquenlos en Google y se van a dar cuenta que gente de mucho peso hablando justamente sobre el tema de la arquitectura financiera internacional. Tenemos otro, viene la Asociación Interamericana de Juristas para hablar del tema del fortalecimiento judicial en nuestros países. Está un ex magistrado famoso de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el señor Zaffaroni, que va a ser parte de ese foro. Tenemos el encuentro de las plataformas de estudiantes, de jóvenes,
tenemos el encuentro de la red de intelectuales de América Latina, hablando sobre diferentes temas. O sea, hoy en la mañana, de 10 a 12, que están invitados todos y todas, es el acto de inauguración. Pero a partir de las 2 de la tarde son 10 foros los que van a ver hoy, que van a poder, que la gente de Honduras lo va a poder seguir presencialmente o va a poder conectarse por Zoom o por YouTube. Si no están de acuerdo, bueno, podemos debatir, podemos discutir, pero yo no creo que me puedan decir que abrir estos espacios a Honduras es malo. Yo hubiera soñado cuando estaba estudiando periodismo o estaba estudiando economía poder tener acceso a esto. Yo esas cosas solo las podía ver por YouTube. Hoy la gente en Honduras puede llegar ahí nomás al Plaza San Martín a tomarse una selfie si quieren con estos referentes que no son todos de izquierda. Son referentes también de la academia, de la intelectualidad de la región. Vamos a debatir, no estamos de acuerdo en todo. Es ingenuo creer que toda la izquierda estamos de acuerdo en todos los puntos. Tampoco la derecha lo está, entonces no podemos esperar del otro lo que no somos nosotros. Entonces, es una gran oportunidad, creo yo, para que Honduras pueda tener una cara diferente. Pero solamente para contestar algunas cosas, es que yo no sé por qué jugamos a ver quién dice la cosa más sorprendente. No hay que pegarnos a la realidad. Yo creo que algo serio para un político es partir de los hechos y desde ahí empezar a analizarlos, no inventarse hechos, ¿no? Sí había una reducción de la pobreza, la CEPAL lo constata, hay 10 puntos de reducción de la pobreza de cuando llegamos al gobierno como estamos hoy. Hay más de 500,000 de hondureños que no tenían trabajo cuando Xiomara le pusieron la banda presidencial, que hoy tienen. Hay una reducción en el flujo migratorio, hay un crecimiento en la inversión en el país, hay un desarrollo en la zona rural. La presidenta está invirtiendo miles de millones de lempiras en desarrollo de infraestructura. ¿Cómo no va a tener eso un impacto en el desarrollo de las comunidades? Cuando la presidenta llegó al gobierno, habían 2 millones de niños que habían dejado la escuela. Se habían retirado de la escuela por pobreza, por lo que sea. Hoy están de vuelta. Los chinos, que tanto le molesta a Gilbert, que ya hemos hecho relaciones con los chinos, aquí no van a hacer estadios super gigantes ni obras ostentosas. Aquí van a construir 1.200 escuelas que tu partido, que gobernó 12 años, 7 meses, no construyó ni una. Vamos a construir 1.200 escuelas y vamos a construir 8 hospitales, que tu partido, en una farsa y en una burda sesión del Congreso, prometió que iba a hacer 87 y no hizo uno. Entonces, cuando hablamos de la aceptación de la presidenta, podemos hablar de macrodatos. Yo puedo hacer una encuesta ahorita, aquí en Canvas hago la encuesta. Sid Gallup, que tiene un peso importante a nivel internacional, le da a Xiomara Castro 52 puntos de aceptación. Xiomara le ganó al Partido Nacional con 51 puntos hace 29 meses. Hoy tiene 52, eso no les gusta. Entonces vienen a decir, no, es que esa encuesta no, que esta encuesta sí. Está bien, pues, al final el respaldo de la gente es contundente. Y solo para decirle a Gilbert que el tema del narco, de las maras, de la violencia, de la pobreza, todo eso lo hicieron ustedes, no sean sinvergüenzas de ponerse ahora como que aparecieron de la nada, como que el Partido Nacional es de generación espontánea, apareció entre la naturaleza en el 2022. No, este país está quebrado porque ustedes lo quebraron. Esos 15,000 millones de dólares que nos endeudaron, pregúntate vos, no sé si vos viste algo de ese dinero, Gilbert, espero que no, pero la gente con la que haces política sí, porque ese dinero no desapareció, ese dinero no se deshizo en el aire. 15,000. Está insinuando que como que Gilbert vio algo de ese dinero. No, le pregunto, pues, si no, pues la gente... Pudo haber estado involucrado en corrupción. No, yo no sé, yo no sé, yo le estoy preguntando que si él no, sus correligionarios sí. Gilbert, ¿qué responde? No, pero permítame que si él, no me interrumpa usted porque él no me puede interrumpirlo yo, ya voy a terminar. Y solo para cerrarte, Gilbert, para que después hablas y que yo te interrumpa. Tu partido. Me acusaste bueno, a mí de algo de corrupción. Si me interrumpiste, voy a interrumpir yo. Ya déjame terminar, ya voy a terminar. No, a mí me acusaste de algo de corrupción, solo esa pregunta. Si me interrumpiste, voy a interrumpir yo a vos. Te voy a repetir, pues, si no hay que dar el video para que lo veas más tarde. Yo dije que 15,000 millones de dólares se endeudaron a este país. Ese dinero, ¿dónde está? Si vos no viste nada de ese dinero, tus correligionarios sí, porque ese dinero se perdió.
Entonces deberías tener cuidado a vos, Kilbert, que me escuchás a mí. Probarlo, Mira, escuchame, pues, si ya voy a terminar, déjame terminar. Ojo, vos decís a mí que a mí me mandan de vocero aquí a defender no sé qué. Vos sos vocero de un partido que endeudó al país en 15.000 millones y que su dirigencia se robó ese dinero, que además vinculó al país a los carteles de la droga. Entonces, tranquilo, yo estoy bien cómodo como vocero de este gobierno que es de refundación, de socialismo y es de democrático. El que debe tener cuidado a quién está defendiendo sos vos, porque esos 15.000 millones que nos endeudaron no desaparecieron. Y para terminar, para que ya puedas darnos tu participación, ¿sabes por qué no empezamos a meter presos a un montón de delincuentes que era parte de tu gobierno? Porque si lo hacemos, como pensamos hacer, empiezan a llorar en todas partes, a pagar miles de dólares en lobby para decir que los comunistas están persiguiendo a los pobres miembros de la oposición. Por eso es tan importante para nosotros la Sisi, para que cuando empiece el proceso de investigación en este país no anden con lloretas de que es una persecución política. Y te lo digo, y solo para también contestarle a don Neri, el canciller Reina hace 2 días, yo no sé si es que no siguen al canciller en Twitter, hace 2 días dice de que ya Naciones Unidas mandó las últimas observaciones, ahora solo falta agregarlas para firmar el convenio. Cuando venga la Sisi, ojalá que Andrea o Raúl o la gente de Canal 11 nos invite para ver qué dicen cuando ya tengamos el convenio y que vaya al Congreso Nacional, porque tampoco era sino más hacer la Sisi. Entonces, los más interesados para traer la Sisi somos nosotros, porque nosotros sabemos el nivel de corrupción que tenían ustedes. Pero si empezamos a investigarlos nosotros, lo van a desfigurar todo y van a decir que es pura persecución política. Nosotros necesitamos un acompañamiento internacional para que haya certeza a nivel de Honduras e internacional que lo que estamos haciendo es un acto de justicia en contra de una red de corrupción y no que venga aquella amiga de ustedes que es una congresista de los Estados Unidos diciendo que los comunistas como niños andamos persiguiendo demócratas nacionalistas en el país. Necesitamos la Sisi para que el proceso de justicia tenga el respaldo necesario para que se quede claro que lo que estamos buscando no es ni revancha ni venganza, sino que por fin hay un proceso de justicia y se desmonten las estructuras de corrupción e impunidad en este país. Bueno, Kilbert. Gracias, gracias Andrea. Disculpen. Bueno, me alegra que no hayas podido personalizar el ataque al tema de corrupción, Gerardo, porque yo nunca he cometido un tan solo acto de corrupción en mi vida. Y de repente ese es el grave problema que tienen ustedes al debatir conmigo, porque no pueden entrar en un tema personal. El que no fuiste vos, ya no estoy. Si estás admitiendo a Gerardo, insisto, de verdad, nuevamente vamos a estar frente a frente y no vamos a poder interrumpir. Pero yo te quiero pedir que por favor, porque yo estoy vía Zoom, respetes mi espacio como yo he respetado el tuyo. Y simplemente te interrumpí para hacerte una pregunta porque me pareció entender, porque no tengo la mejor recepción, que habías dicho algo de corrupción, pero sé que no hablaste de mí y eso me basta y me sobra. Porque al final aquí respondemos por las acciones que hace cada quien, uno y uno. Al final, aquí tienen a Kilbert enfrente, no a nadie más. 2, es muy peligroso lo que acabas de aceptar. Si no están persiguiendo el delito, si existió el delito, significa que son cómplices del delito también. Yo los invito, Gerardo, no se detengan. Si tienen las pruebas, preséntenlas y venzan a las defensas en juicio. Porque el problema es que muchas veces ustedes y muchos fiscales lo que hacen es destruir la imagen después de primero de las personas y después en los juicios no pueden presentar, pero esos son otros 100 pesos. Decía Gerardo que no se pueden poner de acuerdo y que no toda la izquierda está de acuerdo, mejor dicho, y que estos foros sirven para que puedan encontrar acuerdos. Estoy de acuerdo, Gerardo. Lleguen a un acuerdo de quién es peor para gobernar. Pónganse de acuerdo de quién es peor para destruir sus países. Pónganse de acuerdo para ver quién es peor para destruir el tejido social. Pónganse de acuerdo para ver quién es peor para destruir los sueños y los futuros de sus países. Porque los hondureños, aquí en Tegucigalpa, en el Distrito Central, en Danlí, tenemos una crisis migratoria. Porque lastimosamente vemos a hermanos venezolanos, seres humanos como usted y como yo, que están huyendo, que cruzan el Darién y que están aquí buscando cómo terminar su viaje a Estados Unidos, te cuento. Porque yo nunca he visto una balsa que salga de Miami a La Habana. He visto balsas que salen de La Habana a Miami. He visto cómo a través de la historia la humanidad ha huido de ustedes.
los izquierdistas incapaces, que son buenos para hablar, que son buenos para generar historias, pero que la realidad es otra completamente diferente. Es tanta la realidad de incapacidad de este gobierno que fíjense que salen celebrando, y hoy lo dicen con orgullo, 52% dicen ellos que tiene de aceptación la presidenta, y lo celebran. Señores, con 52 usted vaya a la escuela, al colegio, al kindergarten, a la universidad, y está aplazado. ¿Cuántos No tenían pasa. ustedes, Gilbert? Repite el año. Tenían 20, están ustedes. fracasados, están aplazados. Gerardo, yo sé lo que no te gusta que te digan las verdades. No me interrumpas, por favor. No me interrumpas, por favor, porque probablemente se corta mi audio. Entonces te pido que por favor no me interrumpas. Ya vas a poder responderme, señor vicecanciller. Ahora, es bien interesante porque aquí es a lo que quiero llegar yo, y esto lo digo con respeto o como lo quieran tomar. Cuando yo me preocupo por quiénes son las personas que traen a nuestro país, quiero saludar al señor Don Sasha, al que lastimosamente no le puedo dar la bienvenida porque no estoy en el set, y tampoco como hondureño me siento muy cómodo, porque fíjense algo muy curioso, y esta es la doble moral de los izquierdistas a través del mundo entero. Fíjense algo, el señor que está allí sentado en el set boliviano, Don Sasha, fue presidente de la Asamblea Permanente de Bolivia para los Derechos Humanos. Y curiosamente, usted como presidente de la Comisión Permanente de Bolivia para los Derechos Humanos fue expulsado de dicha institución por crímenes de lesa humanidad. Fue acusado por algo que ocurrió el 27 de septiembre del año 2011, donde le acusaron a usted, Don Sasha, de reprimir de manera violenta una marcha indígena en defensa de un territorio indígena. Don Sasha, incluso se le acusó directamente a usted, que obviamente no enfrentó la justicia, porque ese es un tema también de los izquierdistas que no enfrentan la justicia. Se le acusó de haber ordenado el uso de fuerza brutal contra los pueblos indígenas de su país. Ahora, yo le hago la pregunta, que supuestamente ustedes los de izquierda no están a favor y en pro de los pueblos indígenas, y el discurso de ustedes en la oposición o en la llanura, como le quiera llamar, es que defienden a estos pueblos, y ese es el pueblo supuestamente a los cuales ustedes quieren defender los derechos. Pero cuando llegó al poder usted, Don Sasha, lo que hizo fue, de acuerdo a lo que establecen las autoridades bolivianas, ordenar el uso de la fuerza brutal contra los pueblos indígenas, y terminó siendo separado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia. Esas son realidades, no es lo que yo piense. Es más, yo le invito para que usted, que quiere corroborar lo que estoy diciendo, métase a Google y ponga Sasha Llorenti. Eso es todo. Entonces, y aquí lo traigo como colación, porque al final del día lo que no podemos permitir nosotros es que gente que lastimosamente ha tomado equivocaciones y ha tomado decisiones políticas equivocadas en otros países, vengan aquí a pretendernos enseñar qué. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? Les hago la consulta realmente a ustedes, pueblo hondureño, no a las personas que tenemos ahí radicales ideológicamente, porque a ellos obviamente les sirve y bastante bien. Supongo que Don Sasha pudo haber volado, creo que está, no sé si sigue exiliado, evadiendo la ley en Argentina, no lo sé todavía, Don Sasha, pero, o de cualquier otro país, probablemente viajó en primera clase a Honduras, y le voy a contar. Ese boleto de avión se lo pagó el pueblo hondureño. El hotel de lujo en el que está hospedado se lo pagó el pueblo hondureño. No se lo pagó Gerardo Torres, porque dice, no salió caro. ¿Pero cuánto es caro, Gerardo? Yo a la próxima me voy a poner por Zoom, porque así por Zoom no puede ir cualquier cosa. Organizar este foro de Sao Paulo. A la próxima me voy a conectar por Zoom, porque por Zoom no puede ir cualquier tontera y nadie lo interrumpe. Abogado Sasha, insisto en algo. le voy a dar la palabra en este momento. Ahora ya sé yo que la próxima mejor me conecto por Zoom, porque por Zoom no puede ir cualquier Bueno, vamos a organizarnos aquí. Vamos a terminar la idea. Voy a permitirme, después de haberlo escuchado con mucha paciencia, voy a permitirme responder un par de cosas de las que ha dicho el señor Beltrán. Perdón, un segundito, pero la moderadora acaba de darme la palabra. Dejémoslo terminar. Gilbert, tenemos poco tiempo. Sí, termine la idea y luego va el abogado Sasha. Brevemente, bien, sí. Le leí los labios ahí, Andrea. Supongo que me está dando un tiempo para terminar, porque lastimosamente tengo muy mala recepción. Gracias. Y yo le había comunicado, no quiero que se tome como que tiro la piedra y escondo la mano,
Pero que no venía al foro, decís vos. Yo no vivo de dar discursos, ni de armar foros, ni de andar de vocero del gobierno. Tengo que retirarme porque tengo una reunión en este momento y ya se lo había comunicado a la producción. Brevemente, Solo sí. les digo una cosa. Muchas gracias por la invitación, Andrea. A don Neri lo felicito por esa posición ciudadana de buen hondureño. Espero que se quede para Sacha, escuchar. Se va a quedar, se va a resuelva esconder, su se va a ir espero que se corriendo quede a tu para foro. escuchar la respuesta. De cómo hacer las Pero cosas. Vino a hablar escondido y espero ahora que se se va corriendo. quede para escuchar la No se va a respuesta. quedar, no se va a quedar. Vino a hablar escondido y ahora se va corriendo. Que se quede para escuchar la respuesta, porque si no, frente mire, a frente vamos a poder no, dialogar. pero Espere para frente, ¿qué has hecho en tu vida vos? Espere para escuchar la Solo escondido respuesta. pasado Muchas todo el gracias. tiempo. Espere. ¿Qué has hecho vos frente a frente en tu No se vida? Solo vaya. ¿Se va a escondido retirar? No se vaya, no se pasado. Sí, vaya. va a su foro, dice. No se vaya, no se vaya. Espere un segundito. A Bueno, ver, termine la idea. mire, yo le voy a decir un par de cosas. Primero, haga bien su investigación, ¿sí? Haga bien su investigación. Mire, no se lo ve en la pantalla. Haga bien su investigación. Voy a hacer un par de referencias nada más a lo que decía, ¿sí? Claro, obviamente, uno en la función pública puede ser acusado de muchas cosas, pero sepa usted que yo he sido absuelto de todas las circunstancias que usted señala, ¿sí? Y hasta hace poco he sido secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, pero no voy a caer en la trampa de la distracción sobre lo que estamos hablando. Lo que se quiere es intentar defenestrar al Foro de Sao Paulo y a los jefes de Estado que son parte, o los partidos que son parte del Foro de Sao Paulo. Pero yo creo que la gente va a entender con mucha claridad que cuando uno hace un análisis de la historia de los países de nuestra región, va a encontrar que los mejores presidentes de la historia de nuestros países de este siglo han sido presidentes de izquierda. El mejor presidente de la historia de Bolivia ha sido Evo Morales Ayma, que ha reducido la extrema pobreza de 38% a 15% en los años que ha estado de presidente. El mejor presidente de Brasil, el que más ha reducido la pobreza, ha sido Ignacio Lula da Silva, que ha sacado a millones de personas de la pobreza. El mejor presidente de Ecuador, en la historia del Ecuador, ha sido Rafael Correa Delgado, que también ha tenido un exitosísimo gobierno. Y lo mismo pasa aquí en Honduras. Y sabemos que esta gente nunca va a reconocer eso. Pero estoy seguro que cuando acabe su mandato, Xiomara Castro va a quedar como una de los mejores presidentes de la historia de Honduras. Y eso es lo que no quieren. No quieren que se resuelvan estos problemas, porque lo que quieren es volver al uso patrimonial de los gobiernos de nuestros países. Y justamente nos reunimos ahora para evitar que eso suceda, para que los pueblos sigan gobernando en democracia en nuestros países. Bueno, se retiró el abogado Gilbert de este foro y bueno, ahí estaba la respuesta del abogado. No, Sasha. ahí está el ejemplo de lo que son los voceros del Partido Nacional y de lo que es Gilbert Bertrán. A la próxima yo voy a venir aquí por Zoom, pues, porque por Zoom uno puede decir cualquier cantidad de tonterías y nadie lo puede interrumpir. Eso es justamente a lo que nos enfrentamos acá. Gilbert viene, dice 200 mentiras, nadie lo puede interrumpir y ahora sale huyendo. A eso es que nos vamos a enfrentar. Entonces hay dos opciones. Una es seguirles el juego y la otra es decirle las cosas en la cara. Y cuando uno le dice las cosas en la cara, uno queda como el intolerante, como el peleón, como esto y lo otro. Yo creo que es parte de la identidad de la resistencia popular y eso es lo que no les gusta, ¿no? Que uno, que viene de la lucha en las calles, que viene a enfrentarse a las fuerzas más oscuras de este país por defender la democracia, levante la voz. Entonces, así con gente como Gilbert no se puede, gente que expresa una cobardía militante, ¿no?, frente a la política en este país. O sea, con eso no se puede hacer. ¿Qué hizo esa gente en el Partido Nacional? Esconderse detrás del poder y lucrarse de estar escondido detrás del poder. Y cuando uno les dice las cosas, les dice golpistas, les dice que su partido está lleno de delincuentes, de narcotraficantes, sale huyendo. Por eso es que es importante hacer un foro a 15 años del golpe de Estado, para que la gente en Honduras no se deje confundir con gente como Gilbert. Esta gente se confabuló para golpear al pueblo de Honduras y para instalar un régimen criminal. Porque aunque Gilbert no fue de los golpistas del 2009, sí está en un partido que se lucró de ese golpe de Estado. Porque no pudo haber narcodictadura sin golpe de Estado.
porque nunca hubiera podido hacer lo que hizo si no hubieran quebrado el Estado de Derecho. Licenciado Neri, ¿cómo percibe usted el panorama político actual en el país? Mire, yo creo que más allá de los dimes y diretes de una situación política, hay que ver el bienestar del país. Definitivamente el pueblo hondureño quiere respuestas. Y la corrupción, hay que reconocerlo, se ha instaurado en todos los partidos políticos a lo largo de nuestra historia. Esa es nuestra tragedia. Mire, si por un lado vamos a mencionar desde actos de corrupción, desde la carretilla, hay que pasar por el seguro social, los hospitales móviles, etcétera, hasta que desembocamos en este gobierno, que realmente su giro a la izquierda, deberíamos de preguntarnos hasta dónde va a beneficiar al pueblo hondureño. Mire, el que tiene hambre no le importa si el gobierno es de izquierda o es de derecha, quiere opciones para salir adelante, para poder comer. Y nos preocupa en alguna medida que este gobierno no puede tapar el sol con un dedo y no ha cumplido sus promesas de campaña. Por mucho que se hable de números y todo, hay que salir a la calle, hay que ver qué es lo que está sucediendo, hay que darse una pasada por el hospital escuela y ver en realidad qué es lo que pasa ahí y qué es lo que hay. Estamos enfrentando toda una serie de problemas que ya sabemos. Mire, si es cierto que el crimen organizado, la extorsión, la delincuencia común desde ahorita, esa es una herencia del pasado, pero también vemos que la política en contra del crimen organizado no ha tenido los efectos necesarios. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo y dime qué te diré, porque de una u otra manera todo el panorama político está muy difícil, producto de la terrible corrupción que hemos arrastrado desde siempre. Este gobierno no puede negar el nepotismo, no puede negar que no ha traído la CICI y lo tienen como promesa de campaña, pero ¿qué va a pasar? Ya va a llegar casi a 3 años de gobierno y no ha venido la CICI. Es cierto que dicen que va a llegar, que ya se arreglaron, etcétera, pero ¿cuál ha sido el atraso? Que el gobierno de la República, a través tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no ha hecho los requerimientos que se le habían pedido para la instauración de la CICI. Mire, la instauración de esta comisión en contra de la corrupción, ese es un clamor nacional. Necesitamos que, independiente más allá de los partidos políticos, independientemente que pertenezcan a tal o cual, si son corruptos deben judicializarse. El pueblo hondureño tiene ese clamor. El gobierno debe traer la CICI en el menor tiempo posible. Entonces, así nos va a demostrar que en realidad quiere hacer una lucha frontal contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, la delincuencia común, etcétera. Y también mejorar la política económica, propiciar que hayan más fuentes de trabajo. Mire, el desempleo es una cosa terrible. La emigración se incrementa cada vez más, etcétera. Y todos los problemas sociales que conocemos. Entonces, más allá de estar debatiendo sí o no, este foro es bueno o malo, necesitamos respuestas por el pueblo hondureño y que dentro de este foro, como ya lo decía, se respete la autodeterminación del pueblo hondureño, que no tengan injerencia en el gobierno del libre y que más bien refuercen el proceso democrático y que este gobierno sea capaz de enfrentar las elecciones tanto internas como generales del próximo año dentro del respeto de la ley y el contexto democrático. El pueblo hondureño espera eso. Nosotros, por el bienestar del país, le deseamos al gobierno del Libre todo el éxito posible y que empiece a modificar aquellos aspectos en los cuales no ha podido cumplir sus promesas de campaña y que mejore su política económica, su política de empleo, su política en contra del crimen organizado. Eso es lo que en realidad el país necesita. Más de allá, de acá, de estar en discusiones que no nos llevan a ningún punto, el pueblo hondureño quiere respuestas inmediatas y eso es lo vital.
estamos de regreso en el Foro de la Entrevista, ya en etapa de conclusiones. Vamos a darle la oportunidad a cada uno de mis invitados de presentar, digamos, un panorama sobre el tema que le presentamos en esta jornada, el encuentro del Foro de Sao Paulo y la Mesa de Integración Latinoamericana y Caribeña. Voy a comenzar con el abogado Sasha Llorenti. Sí, bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento y la hospitalidad del pueblo hondureño. En los siguientes días tendremos una serie de debates muy importantes en varios escenarios, no solamente el Foro de Sao Paulo, está la Internacional Progresista, viene el Grupo de Puebla a deliberar aquí a Tegucigalpa, además de CELAC Social. Y ese es un encuentro muy importante porque es imprescindible construir todos los espacios de integración, no solamente a nivel gubernamental o estatal, sino también a través de nuestros pueblos. La integración y la unión de los pueblos latinoamericanos y caribeños tiene que ser el horizonte. Eso es parte de nuestro interés, del interés de nuestros pueblos, porque de lo contrario, persistir en la idea de la división de nuestros países solamente le hace un favor a aquellos intereses que quieren apropiarse de nuestros mercados, de nuestros recursos naturales, de tener solamente mano de obra barata, controlar las vías de transporte y de comercio internacional. Entonces, este es un espacio esencial en estos momentos para construir ese programa común que todavía está pendiente, el programa común de los pueblos de América Latina y del Caribe. Además, como decíamos, conmemorar los 15 años del golpe contra Manuel Zelaya, que fue un golpe contra la democracia en todo el continente, en toda la región, y saludar y venir a aprender de cómo es que Honduras está superando los problemas de tantas décadas. Y se los digo con mucha sinceridad, lo dicen, como decía Gerardo, con objetividad los datos que proporciona la CEPAL. Hay mucho que aprender de la forma en la que Honduras está resolviendo los problemas de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión. Todos los países tenemos dificultades, todos los países tenemos problemas, obstáculos. Lamentablemente la corrupción es un problema vinculado incluso a la propia condición humana. Lo que sí es importante, además de luchar contra ese mal o contra esos males, es que exista un liderazgo claro, un liderazgo que lleve a nuestros países hacia los objetivos de superar este tipo de situaciones. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la presidenta Xiomara Castro y del liderazgo no solamente en Honduras, sino a nivel continental en la presidencia de la CELAC. Brevemente, Gerardo Torres, un minuto prácticamente para la despedida. Sí, bueno, yo creo que no podemos caer en ese discurso relativista, ¿no? El golpe de Estado en Honduras es un hecho juzgado. Los magistrados que dieron orden de captura al presidente Zelaya cometieron actos fuera de la ley. Los militares que mataron gente, que encarcelaron gente, que mandaron al exilio, hicieron un acto criminal. El Congreso Nacional, que falsificó la firma del presidente de la República para decir que renunciaba porque estaba enfermo, cometieron un acto criminal de ataque a la patria, a la soberanía y a la República. No es una cosa de que es la interpretación de Don Neri o del cobarde de Gilbert que salió huyendo hoy después de decir cualquier cantidad de estupideces en este programa, sino que estamos hablando de cosas reales y concretas. Aquí hubo gente que se confabuló para matar gente, para robarse el dinero. Entonces, difícilmente Honduras va a poder seguir adelante si esta gente que cometió actos de crimen sigue impune. Yo creo que el siguiente paso, ya que estamos a los 15 años del golpe de Estado, el futuro inmediato debe de ser exigir justicia, que aquellos que mintieron, que manipularon las leyes, que se quisieron quedar con el poder. Interesante, a mí me parece maravilloso que aquí la gente hable de que Mel Zelaya quería hacer esto y lo otro, y por eso le dieron golpe de Estado. O sea, que fue culpa de Mel que le dieron golpe de Estado. Pero Juan Orlando se religió con un mandato de la Corte, sobrepasando lo que dijeron que Mel quería hacer.
De ahí no dijeron mucho, o no dijeron nada. Entonces, si queremos que Honduras realmente construya un tejido social democrático, tenemos que regresar a ese momento y entender que fue el golpe de Estado lo que permitió toda la podredumbre que, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo, Xiomara Castro le puso un alto. Y es cierto, Xiomara ha avanzado de cosas, pero falta mucho por hacer. Porque cualquier presidenta o presidente que hubiera reducido en 2 años 10 puntos de la pobreza se mereciera el premio del Nobel de la Paz o el de Economía. Obviamente en Honduras, reducir 10 puntos de la pobreza lo deja a uno todavía en 65. O sea, a pesar de haber reducido 10 puntos, seguimos siendo el país más pobre. Para que vean el nivel de crimen que hicieron en contra del pueblo de Honduras y todo lo que este gobierno y los que vendrán después, que ojalá sean todos de refundación, tienen que compensar de la maligna herencia que nos dejó el golpe de Estado y la narcodictadura. Don Neri, gracias por habernos acompañado. Cómo no, yo creo que siempre hay que tener en cuenta el bienestar del país. Los intereses de la patria deben de ser primero. Ya que se ha instaurado este foro, es un llamado a que respete la autodeterminación democrática del pueblo hondureño y que en todo caso se asesora al gobierno del Libre que sea dentro de parámetros democráticos y de justicia social. Y en relación a los hechos del 2009, yo creo que habría que judicializar ambas partes, porque no se puede negar que la serie de actos de corrupción del gobierno de Manuel Zelaya son evidentes, también como fue ilegal la forma en que salió del país, etc. Lo justo sería, en vez de conmemorar desde un lado este hecho, habría que verlo en su forma global y en realidad judicializar. Yo también hago un llamado al gobierno de que la CICI debe de venir lo más pronto posible, porque lo que en realidad el pueblo necesita es una lucha frontal contra la corrupción que ha sido nuestra tragedia nacional, porque los políticos en ningún momento han puesto de primero los intereses de la patria y solamente les importan sus intereses personales de grupo, de partido, y esto no puede ser así. No hay que recordar que siempre Honduras debe ser primero. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo esta mañana para el Foro La Entrevista. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Con permiso.